¿Por qué tantas naciones? De eso voy a estar hablando. Hermanos, en cuestión de gobiernos, ¿cuál es el gobierno más sencillo, primitivo que existe? El gobierno más sencillo, más primitivo es primeramente el matrimonio. Del matrimonio nace la familia. Digo eso porque hay muchas parejas que tienen familias y no están casados. Pero bíblicamente el hogar consiste de esposo, esposa y luego niños, en ese orden. No niños y mujer y hombre, o hombre y mujer y luego niños. Eso es antibíblico, es pecado. El segundo gobierno, ¿cuál es? En los Estados Unidos. Porque en diferentes países hay diferentes nombres. Pero el segundo gobierno, ¿cuál es? No saben, ¿verdad? Bueno, en la ciudad de Houston es el alcalde. En el estado de Texas, ¿cómo se le llama? Gobernador. Diferente título, pero básicamente él es encabezado de todo el estado de Texas. Ahora, estas posiciones son por elecciones. A nivel nacional, ¿quién es? Ok, rey, dictador, sinvergüenza, lo que le quieran llamar. Depende en qué país están. Tenemos divisiones de liderazgo entre más cantidad de gente. Hay necesidad de más liderazgo. La ciudad de Houston es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. El alcalde aquí tiene una tremenda carga por encima. Y ahorita hasta tiene una lucha con los presupuestos y la consideración de aumentar los impuestos por razones de los bomberos que pidieron 30% de aumento de salario, que el presupuesto de la ciudad de Houston no tiene. Ese dinero tiene que entrar de algún lugar si quieren pagarle a los bomberos. Por consecuencia tuvieron que desocupar a muchos. Pero el liderazgo será liderazgo sobre Houston, pero hay limitaciones. También hay limitaciones para el papá en la casa. Será la cabeza del hogar, pero no debe de ser el dictador del hogar. ¿Están de acuerdo? Amén. Las mujeres deberían de haber dicho amén, dígalo, pastor. Y si el esposo es la cabeza, la mujer no debe de ser el cuello que mueve la cabeza. Ahora los varones deberían de decir amén ahí, pero cobardes. Le tienen miedo al cuello. Leamos Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3 al 5. Un científico o varios científicos concluyeron que el cuerpo es la máquina más asombrosa. Compleja. Según la traducción, la máquina más asombrosa. Y uno de los científicos puso ahí como un pensamiento secundario. Gracias a Dios que el hombre no tuvo nada que ver con el diseño, sino como los diseños de motores. Cada año se supone los están mejorando, pero el cuerpo sigue el mismo. Por miles de años nadie ha podido mejorar esta máquina, porque fue Dios que lo diseñó. Pero Dios usa el cuerpo para explicar la iglesia y para explicar gobiernos. Leamos Romanos 12, versos 3 al 5. Si ya lo encontraron, digan amén. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, quiere decir cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que si hay un alto concepto, que lo tengan otros de usted, no usted de usted. ¿Sí entienden eso en esto, verdad? No debemos de andar vanagloriándonos.
Y luego continúa diciendo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, es posible que usted tenga una medida de fe más alta que la mía, pero eso no quiere decir que usted me gobierna. Porque aunque le guste o no, sea más inteligente o esté más lleno de fe, yo sigo siendo el pastor. O tiene que esperar que me muera o tiene que esperar que me corran. Porque ustedes no votan por mí. Verso 4. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Hermana Guru, por casualidad ya contó la cantidad de gente que tenemos. Ok. Voy a pensar que somos como 50, vamos a decir 50. El cuerpo de Cristo aquí en este lugar tiene 50 miembros. Cada uno de ustedes son únicos. Le doy gracias a Dios que hay algunos de ustedes que no son duplicados. Pero hay otros de ustedes que quisiera duplicación. Porque hay unos que estorban, hay otros que no hacen nada y hay otros que hacen todo. En cada cuerpo hay algo semejante, menos en su cuerpo. A menos que lleguen a la edad mía, ya hay cosas que empiezan a dejar de trabajar. Con el tiempo lo descubrimos. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiere decir, hay 50 diferentes funciones representadas aquí. Aquellos de ustedes que solo vienen a calentar la silla, pero dice muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiere decir que hay varios miembros que entre ellos tienen una función. El corazón, mire, cuando la criatura empieza a formarse, se empieza a dividir las células. Y según la división de células se va formando los diferentes órganos, pero empieza con el mismo material. Así que cada miembro del cuerpo consiste básicamente de agua y polvo. Porque cuando muere es todo lo que queda. Eso es lo increíble de la creación de Dios, lo que Dios puede hacer con polvo. Pero cada parte de este cuerpo tiene una función. Cuando deja de funcionar, se le llama muerte. Hay personas que pueden estar en la iglesia y nunca funcionan. Espiritualmente están muertas. Ahora, Jesús habla de la vid y el pámpano. ¿Se acuerdan de eso en el Evangelio según San Juan? La verdadera vid, ¿quién es? ¿Y qué somos nosotros? Ok. Mientras estamos injertados en Jesús, debe de haber fruto. Si de usted no hay fruto, ¿en qué está injertado? Porque le aseguro que Jesús da vida. Amén. Y donde hay vida, tiene que haber evidencia. Y cada pámpano, yo trabajé en viñas, y cada pámpano que no da fruto, se corta. Es considerado inútil. No se preocupe, no se moleste, no se asuste, porque eso no va a pasar hasta el tiempo del juicio. Ahorita usted puede quedarse ahí. La esperanza es que mientras usted esté aquí, hay esperanza de que un día empiece a producir. Si es que está en Cristo. Porque no es culpa de Cristo. Verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Usted no escoge la función y usted no escoge los miembros tampoco. Regresando al gobierno más primitivo, lo único que escoge la mujer es al esposo y lo único que escoge el esposo es la mujer, porque lo demás Dios lo hace.
Si la mujer y el hombre consumen el matrimonio, Dios determina si hay niños o no hay, según su deseo. Lamentablemente hoy determinamos, Señor, solo quiero uno. Cielo, quiero dos, no quiero ni uno. Como si Dios estuviera ahí, a ver qué quieres ahora. Hay que reconocer, hermanos, que Dios es Dios. A Él no se le dice qué quiero hacer, a Él se le dice qué quieres que haga. En 1 Corintios capítulo 12, a continuación de esta explicación. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 12. Ya el día que usted viene a Cristo, lo ha recibido o lo ha creído en Él como su Salvador. Al confesar a Cristo como su Salvador, confiesa su necesidad de un Salvador. Y confiesa que hay uno solamente y su nombre es Jesús. Porque no hay salvación fuera de Jesús. El momento que usted viene a los pies de Cristo, no solamente reconoce su necesidad de un Salvador, su estado de perdición y su muerte espiritual, y que solamente en Cristo hay vida, hay aliento. Pero también el otro lado de la moneda de salvación es que es Señor. Y el Señor dice, no me digan Señor si no hacen lo que les digo. Si Él va a ser su Señor, usted debe hacer lo que Él le dice. ¿Y cómo le dice Dios? A medianoche le deja allí en la almohada una lista de cosas para hoy o para mañana. No. Pero le habla por medio de esto. Le puede hablar audiblemente o le puede hablar por una prédica, un canto. Dios no está limitado a sus maneras de comunicar. Por otro lado, le puede comunicar a usted por medio de un burro. Lo hizo con Balaam. No estoy hablando que un hermano viene y le dice algo. Este es el instrumento que Dios usó. Solo porque se porta así no es burro, hermano. Mírenle las orejas. Que 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Dones. Pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Eso no importa qué don usted se imagine tener o prefiera tener, hay un Espíritu. Eso quiere decir que cualquier don que usted tenga o yo tenga y todos tenemos, por lo menos un don. Quiere decir que todos los dones van a funcionar en armonía. No va a haber desarmonía porque es un espíritu. El don viene de un espíritu. Y si somos obedientes al espíritu que da el don, mi don no va a chocar con el de usted. Es lógico, ¿no? Y es bíblico también. Hay diversidad de ministerios. Diferentes tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que los ministerios no debemos de andar en conflicto si solamente hay un Señor dictando. Va a haber una armonía, una unidad. Nos vamos a ver como una máquina asombrosa. Usted sabe que su carro anda trabajando bien cuando le da con las llaves y se enciende. Y usted puede cambiar y camina y hace lo que usted... Bueno, ¿qué debe de estar haciendo el cuerpo cuando el Espíritu viene sobre el cuerpo? Cada parte en esa máquina, sea buía, sea carburador, ya no son carburadores, ahora son por inyectores. Todo eso empieza a trabajar en armonía. Cuando no trabaja en armonía, ahí va. O ahí está y no quiere prender porque el motor de arranque no trabaja, la batería quizás no está bien o por cualquier razón, pero un miembro de la máquina, del motor, no está haciendo su trabajo. El otro día el pastor James tuvo problemas con la llave
se le quedó atorado. Podía prender el carro, pero no lo podía apagar. Y ya que lo apagaban, no lo podía sacar la llave. Eso tuvieron que arreglar, quitar partes y poner otras. Eso es como quitar un pámpano y poner otro, injertarlo ahí para que dé fruto, porque Dios quiere fruto. Dios quiere multiplicación. Hay ministerios, pero un Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es uno. Es el mismo para todos. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Provecho. Ahora, me cae malísimo que pastores usen los dones para sí mismos y que literalmente se convierten en Fidel Castro de la congregación, que todo es para mí. Vino unos hermanos de aquí antes y me dijeron, oiga pastor, cuando usted colecta el diezmo, ¿qué hace con el diezmo? Me dan ganas de decirle, compro carro del año, ¿quieres que te lo enseñe? Pero no sé por qué realicé que lo estaba diciendo en serio y le pregunté, ¿por qué preguntas? Porque aquí todo el dinero entra a un fondo. Y por eso elegimos un presupuesto. Ahora entienda, muchas cosas que compramos aquí no sale del presupuesto. Este púlpito no salió del presupuesto, las luces tampoco, las bocinas, el sonido ahí atrás, el cable que pusimos, la cámara que usamos. Hay muchos gastos que no salen del presupuesto, pero salen de los diezmos y ofrendas que ustedes dan. Estas sillas no las compramos nosotros. Este edificio no lo construimos nosotros. Fue construido antes de que hubiera un ministerio. No, creo que ya estaba el ministerio hispano. Creo que los fuertes, los hermanos Lanzas. No, fue en el año 74. Creo que acabaron en el año 84 este edificio. Aquellas gentes ayudaron a construir. Ok, seguimos leyendo. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Romanos 12 habla del don de hospitalidad, y habla de otros dones también, ahí puede añadir, y estoy seguro que no todos están numerados en las Escrituras. Son donde se manifiestan esos dones. No solo en la iglesia, porque pues en todos lados donde permiten que el Espíritu se mueva, pero el don, donde quiera que usted esté y ve la necesidad, usted puede proveer. A otro el hacer milagros, bueno, vamos al verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y cuántos saben que el Espíritu nunca se equivoca? Por favor, no se quejen si Dios le dio a ese don y a usted no se lo dio. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El Espíritu es el mismo para todos, el Señor y Dios. Ahora, cuando Dios reparte los dones, ministerios, operaciones, lo hace según su voluntad, según Él quiere, según su plan. ¿Cuántos de ustedes escogieron a sus hijos? A ver, fuera bien bonito, ¿verdad? Ir a un hospital y ahí están todos en exhibición. A ver, ¿cuál me gusta? Pero mujeres, no lleven al esposo, porque a lo mejor él quiere un hombre y usted quiere a alguien diferente y van a estar peleándose. No vayan a comprar un carro tampoco. Pero ve, usted no escoge
la familia, yo no escojo esta familia. Y le doy gracias a Dios. Eso es según su voluntad y es según su plan. Mire, yo creo en un Dios soberano. No creo en coincidencias ni accidentes. No creo que qué suerte la mía. Si usted está aquí, porque Dios lo trajo aquí. Si usted está aquí esta noche, es porque Dios quiere que aquí esté. Yo creo en un Dios soberano. No necesariamente nos controla si no anduviéramos bien portaditos todo el tiempo. Porque nos ha dado lo que para muchos termina siendo maldición, libre albedrío. A pesar de ser cristiano, usted puede actuar fuera de la voluntad de Dios. Dios le da ese derecho. Él no quiere que gentes lo sirvan a la fuerza, y tiene la fuerza para hacerlo. Él no necesita guardias para venir y demandar y exigir de usted a las buenas y las malas. Él no necesita. Él puede. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Todo lo que depende de nosotros es creer que Dios me ha dado el don, aceptarlo y aplicarlo. Dios le llama y Dios le da la capacidad. Ahora necesita la voluntad para hacerlo. Porque todo lo que se hace en la iglesia se hace por voluntad. El hermano leyó el pasaje en 1 Corintios, el capítulo, hacer todo para la honra y gloria de quien, ya sea que comamos, bebamos, lo que sea. Si todos estamos aquí para glorificar a Dios, ¿dónde está el pleito? Pero si todos estamos aquí para mi gloria, hay mucho pleito. Porque lo que yo quiero para mi gloria choca con lo que usted quiere para su gloria. Pero si todos queremos todo para que Cristo reciba la gloria, no va a haber choque ni conflicto. Si Él hace algo que glorifica a Cristo, yo me voy a gozar. Porque lo que yo hago debe de glorificar a Cristo. Entonces, si todos todos nos vamos a gozar. Y Dios se va a manifestar. De parte de mi mamá, solamente había 3 niños. Uno de ellos lo mataron en la cantina. Quedaba un hermano y mi mamá. Mamá tuvo 5 niños, mi tío tuvo 2 niñas. Son 7 nietos para mis abuelos. Pero de parte de mi papá, que tenían como 11, 12 niños, y cada uno tuvieron casi de 10 niños para arriba. Mi papá solo fue el único que tuvo menos de 10, porque él solo tuvo 5. Por ese lado, para cuando ya nacieron todos los primos hermanos, yo tenía casi 100 y algo de primos que ni conozco. Hace años que no veo uno de ellos. Y andan desparramados aquí en el estado de Texas, en California, en México, pero cuando voy a México he conocido varios. No voy a decir que, pero muy una relación distante. No, pero si nos hubiéramos quedado todos en San Isidro de los Ramones, en el rancho, porque cuando yo nací había como 75 habitantes, las casas bien separadas, porque eran labores. Si toda la familia se hubiera quedado ahí en el rancho y hubiéramos crecido y casado y luego tener más niños, oiga, ya fuera una ciudad. Porque si los hijos de los primos hermanos, si hubieran tenido la misma cantidad, hubiéramos tenido 1000 dentro de 3 generaciones. Y así va creciendo, y con el tiempo tiene que ir complicándose el gobierno. Puede haber el patriarca que se encarga de los miles, y luego va bajando el orden según el mayor, y luego el que le sigue, etcétera, etcétera. Ahora llegan a 1 millón. Ya se complica más el gobierno. Ahí se puede formar quizás una ciudad como Houston, pero Houston tiene más del 1 millón. Pero llegamos, vamos a decir, a 20 millones de gente, ya podemos formar un estado.
y vamos a necesitar más terreno. Y así fue como pasó en el Antiguo Testamento. Y Dios, una de las órdenes que Dios le dio a Adán y a Eva es que se multiplicaran y llenaran la tierra. La misma orden que le dio a Noé y a sus hijos. Después del diluvio, lo mismo que esperaba de Adán y Eva, y luego de Noé, después lo pidió de Abraham. Y de Abraham y Sara, Dios levantó la nación que se llama hoy ¿cómo? Díganlo con confianza, hermano. Gracias. Suba Cristina ahora. Y abran su Biblia a Génesis, capítulo 10. En el libro de Génesis, aparentemente Noé con su esposa no tuvieron más hijos, y si tuvieron más hijos no fueron importantes para el plan de Dios. Sus 3 hijos sí fueron. Y en el capítulo 10, y hay un mensaje aquí, no lo estudié tanto, me concentré más en esto de las naciones, porque el primer uso de la palabra nación se menciona en el libro de Génesis, capítulo 10. Con cada hijo, los 3 hijos, cada uno de ellos llegaron a multiplicarse hasta que formaron una nación. Ahora, y si usted se quiere mantener unido, necesita liderazgo. Un pueblo, o mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento, pero también perece por falta de pastor. Cuando Jesús estaba en el monte allá y vio la gente, las multitudes que se le acercaban, lo que él dijo, ovejas sin pastor. Tenían liderazgo en Jerusalén, pero el liderazgo era egocéntrico. No le interesaba el bienestar de las ovejas, o las ovejas, cuando oyeron de Jesús, se van detrás de Jesús. Si hubieran tenido buen liderazgo en Jerusalén, no hubieran seguido a otro líder. Pero la gente necesita liderazgo. Sin liderazgo se desparraman las ovejas. Y el libro de Isaías, capítulo 53, dice que nosotros cada quien agarramos nuestro camino. Sin líder nos desparramamos, sin orden, sin interés, solo pensando en nosotros mismos. Y Dios no nos ha llamado que solo pensemos en nosotros, tenemos que empezar en nuestra familia, tenemos que pensar en la familia de Dios. El libro de Efesios habla de un templo, un cuerpo, una familia, un pueblo. Pedro nos dice que somos un sacerdocio real, un pueblo santo. Debe de haber unidad bajo un gobierno cuya cabeza es Cristo. Pero debajo de esa cabeza hay divisiones de responsabilidades. Mi trabajo aquí no es un puesto, una posición, es una función que abarca más que la de ustedes. Sin embargo, es una función. El corazón alimenta todo el cuerpo, pero el corazón no puede alimentar si no recibe alimento. Recibe alimento del estómago y oxígeno de los pulmones. Sin los pulmones y el estómago, el corazón muere. Hay una interrelación entre todos nosotros, aún el liderazgo. Yo los necesito como ustedes me necesitan. Ahora, allí menciona lo que muchos comentaristas le llaman, allí se llama lengua, en el capítulo 10, y voy a mencionar varios versos. Pero estaba buscando en el diccionario castellano para ver qué diferencia hay, porque la palabra hebrea que se usa en el capítulo 10, que se traduce lengua, es diferente a la que se usa en el capítulo 11, que se traduce lengua también. Y acuérdense, en el capítulo 11 habla de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel despuésito? Ok, ¿por qué? Ok, Dios los confundió con diferentes lenguas, idiomas. Pero la palabra ¿mandé? Y después se dispersaron. Ok, y fueron y formaron naciones. Ya había naciones.
Ahora se formaron naciones no por familiar, sino por lengua o idioma. Los chinos agarraron para el oriente. Bueno, ya los demás ahí, inglés y italiano y cuántos idiomas no hay. Todos vienen de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué Dios dividió? ¿Acaso nos dice Juan capítulo 17, Jesús orando en el jardín de Getsemaní, Señor, que sean uno como tú y yo, uno somos, que no te vi, pero ahorita. Y Jesús está pidiendo a Dios por una unidad y sin embargo Él trae idiomas que nos divide. Pero ahí Dios no hace nada al azar y no hace nada impulsivamente. Cada cosa que Dios hace tiene un plan, un propósito, un objetivo. Dios no anda haciendo las cosas para ver si trabaja esto, a ver si trabaja esto, experimentando con nosotros, no. Cuando Dios hace algo, sabe bien lo que está haciendo y sabe cuál es el fin de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Tu pregunta fue, ¿por qué se dispersaron? No, porque la respuesta fue idiomas. No, pero te hizo la pregunta. Y la contestaron, pero ¿qué más tenías que añadir? Ellos cuando estaban en la Torre de Babel, el propósito de ellos era quedarse y establecerse allí. Correcto. No querían ser esparcidos. El propósito de Dios era su esparcimiento y entonces Dios tuvo que tomar acción para que eso... Lo mismo que hizo con Saulo en la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia se quedó cómodo en Jerusalén y Dios quería que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, y ellos se quedaron allí. Cada vez que nos quedamos confortables en algo, pero Dios nos desparrama. Tomando en cuenta lo que usted mismo una vez nos enseñó sobre la sal metida en el salero, como usted mismo, me estoy tomando de sus mismas palabras que usted nos enseñó una vez, que la sal ahí bien bonita en la mesa no sirve para nada, sino que sacude el salero. Ya ve, dice que yo lo dije, porque si no les gusta, es mi culpa, no la de él. No, pero es cierto lo que dice, porque la sal en el salero, ¿de qué sirve? Usted tiene que sacudirlo y sacar esa sal, y es lo que Dios hace en muchas ocasiones. Usa la economía, usa desastres naturales, Él usa todo para conseguir que el evangelio se desparrame. Usted y yo somos semillas que Dios usa para sembrar, porque Jesús quiere muchos hijos, quiere muchos como Él. Y para multiplicarnos nosotros, les expliqué el domingo que el sembrador sale y hay ciertas semillas que usted no puede sembrar juntitas. Tiene que ser más separadas, cada planta es diferente. Le va a sonar un poco discrepante lo que le voy a decir, pero algunas veces hasta las mismas divisiones dentro de las iglesias se dan con un propósito de Dios. Dios las permite. Dios las permite, pero esa no es la voluntad de Dios de dividir para conquistar. La voluntad de Dios es que dentro de la iglesia se levanten otros pastores. Y el pastor lo llama al frente y bajo unción de manos y oración lo despedimos a levantar iglesias. A lo que se refiere a él muchas veces es rebeldía. Son gentes que no quieren estar bajo liderazgos o quieren ser el líder o se van. Y yo nunca he prohibido eso. Aquellos que han estado conmigo todo este tiempo, si alguien viene y me dice a mí que quiere empezar una iglesia, yo luego lo presento a ustedes. Y vamos a mandarlo, pero bendecido, que no lo haga a escondidas. Porque eso es contraproductivo para la gloria de Dios. Si usted tiene ganas de empezar una iglesia, hable conmigo. Pero prepárese porque voy a hacer preguntas. Yo no quiero que vayan a levantar una iglesia bajo un falso pretexto. Sí, división es bíblico. Porque cuando ustedes, las parejitas aquí que tienen niños, levanten sus manos. Ahora, hay muchos de ustedes que sus hijos todavía viven en casa, ya quisiera que se casaran para que se fueran. Lo he escuchado de varios. Así que no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué es el propósito de la pareja? Tener niños, criarlos y despedirlos.
para que empiecen su propia casa. Y cuando sale el varón, dice, dejará a su mamá y su papá, porque hay muchas mujeres que tienen luchas con las suegras, o no se la lleven, déjenla acá, que la visite cada vez en cuando. Pero sí me entiende, ¿verdad? Ok, en el capítulo 10 del libro de Génesis se usa una palabra que hay unos comentaristas lo comparan a dialecto, no idioma, o no lengua. Y dialecto es una variedad adoptada por una lengua. O sea, un dialecto nace de una lengua. Y según las tribus que se van formando, o los grupitos, hay diversidad del mismo idioma original. El español nace del latín. Y bueno, así vamos. En nuestro vocabulario hay muchas palabras griegas, hebreas, latinas, italianas. Eso me da la impresión que el español vino mucho más tarde. Y en un tiempo fue un dialecto de un idioma y terminó formándose un idioma. En el libro el capítulo 10, los 3 hijos hablaban el mismo idioma, pero en lo que fueron creciendo y separándose y ampliando su terreno, sus fronteras, el grupo de Cam, por ejemplo, pueden haber formado su propio dialecto, con pocas diversidades. Cuando llegamos al capítulo 11 y al verso 1, dice que todos hablaban el mismo idioma. Ahora, nosotros aquí somos de diferentes países, pero hay ciertas palabras que en México son prohibidas, en otro país son normal. Allá en Argentina hay varias palabras mexicanas que no me atrevo a decir, lo dije una vez y ya me ahorcaban. Y estaba en una casa de cristianos que no deben de pagar mal por mal, pero el papá quería pagarme mal. Hasta que el nigeriano, ahí como pudo en español, le dice, este es México, para que entendiera que yo no entendía el uso de la palabra. Gracias a Dios que llegamos a ser buenos amigos. El dialecto es cualquier lengua que deriva de un tronco o familia común. O sea, la familia se forma y ellos aprenden a comunicarse, pero llega otra familia y entienden solo un poquito. Todos aquí entendemos un poco de portugués. Y el de Portugal también entiende un poquito de nosotros. Si hablan despacio, yo puedo captar lo que quieren decir. Pero si yo hablo despacio, él puede captar también. Porque hay palabras poquitas similares. Así, eso es en el capítulo 10. En el capítulo 11 enfatiza que de un idioma salieron todo esto. Pero ya en el capítulo 11, Dios trae idiomas. En el capítulo 10 están divididos geográficamente, porque uno de los hijos agarró las costas, otro hijo agarró los valles y el tercer hijo agarró las montañas. Allá crecieron. Dios, la tierra no había los problemas que hay hoy en día de la polución y todo lo demás. Los aires eran limpios. Allá todo crecía. Había mucho campo y mucha oportunidad y las 3 familias crecieron. Y podemos nosotros retroceder nuestra herencia hasta estos 3. Y si queremos, hasta el jardín de Edén. Por eso me da corajito cuando hay una raza que se cree superior a otra. No importa el color, porque todos procedemos de los 3 hijos de Noé. Así que ¿dónde está el prejuicio? Eso es del ser humano, es del pecado en nosotros, que nos exaltamos a nosotros mismos. Ahora, vamos a Mateo, el capítulo 12. Y hay 2. Bueno, déjenme leerles estos refranes. Concepción Arenal, escritora, es socióloga española, dice: cuanto más se dividen los obstáculos, son más fáciles de vencer. En inglés hay un refrán que dice dividir para conquistar.
Si la fuerza que viene contra usted es formidable, divídala en grupitos. Y así un grupito es más fácil para manejar, porque es básicamente lo que hacemos cada vez que nos sentamos a comer. No agarramos ese pedazo de carne y nos metemos a la boca, lo partimos en pedazos, porque es más fácil para masticar. Y es la misma táctica que se usa militarmente. Podemos pensar que a lo mejor Dios está diciendo, voy a dividir la gente porque así van a ser más manejables. Oiga, Dios puede manejar trillones. Él no necesita dividirnos para manejarnos. ¿Me entiendes? Él no dividió el grupo por idiomas con ese fin de conquistarnos. Otro refrán dice, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. En lugar de tratar de hacer todo, como por ejemplo para arreglar un carro, empiece a arreglar poquito a poquito. En lugar de ir y tratar de hacer, oiga, bueno, déjenme darles una ilustración. Cometí varios errores en esta pintura. Y porque hace tiempo que no pinto y no dibujo. Pero cuando lo estaba pintando, ¿qué pongo abajo? Porque si pongo el negro y luego trato de poner el amarillo y el blanco por encima y el azul, voy a tener problemas. Tuve que poner el amarillo, lo blanco primero y luego lo negro, porque lo negro cubre todo. Hay un orden de poner cosas. Dice aquí que debemos de dividir. Por ejemplo, hay un trabajo que hacer. Le digo, tú haz esto. Vamos a decir que vamos a limpiar este cuarto. Le digo, hombres, levanten las sillas. Mujeres, las aspiradoras. Y luego los hombres agarren la máquina de champú. Y vamos a darle un pasón. Ahora, hombres, ya que lo limpiamos todo, pongan la silla de nuevo. O sea, divido el trabajo para lograr mejor. En lugar de todos enfocarnos en las sillas y todo el mundo se olvida de las aspiradoras. En lo que estamos recogiendo, alguien puede ya estar pasando, se facilita. Dios puede estar haciendo eso con las naciones. Cada nación es como cada miembro de su cuerpo. Tiene una función para Dios y mientras se necesita esa función, existe la nación. No se enamore de las naciones, porque en el milenio de Cristo no va a haber naciones. En el cielo no va a haber naciones. Es temporal. ¿Me están entendiendo? No debe de haber orgullo por su nación. Solo en la Copa Mundial. Ni en eso. Ahí nos peleamos en la casa. Cuando El Salvador anota gol, todo el mundo grita y yo me quedo callado. Y anota México y de todos modos me quedo callado. Porque ¿Y cuando gana Chile? Y cuando gana Chile, más callado me quedo. Y luego el hermano Cárcamo quiere dar una soda de 7-Up. ¿Tú crees que se me olvidó? Lo tengo marcado aquí. Mateo 12. Pero Mateo 12, verso 22 al 30. Porque Jesucristo nos dice algo aquí, que una casa dividida no permanecerá. Entonces, ¿por qué Dios dividió la gente por idiomas? El hermano Miguel Cárcamo lo mencionó. Porque la gente no querían esparcirse, no querían dividirse, no querían ir y llenar la tierra, querían quedarse. El propósito de Dios de cualquier grupo es que el grupo crece, pero no va a haber crecimiento hasta que no haya más espacio. Mire, si llenamos todas las sillas aquí, ¿dónde va a haber lugar para crecimiento? Ahorita hay lugar para crecimiento. Pero cuando esté todo lleno aquí, que la gente tiene que quedarse de pie, para mí es tiempo de conseguir otro salón o empezar otra iglesia. Y de esa manera es multiplicación para multiplicarnos. Dividir para multiplicar. Dios quería la tierra llena. La gente no quería. Entonces Dios forzó para que lo lograran. Y de esta manera nos desparramamos y se llenó China, se llenó la India,
Se llenó África, Europa, Suramérica y Norteamérica. Es lo que quería Dios. Ahora quiere unirnos, a pesar de los idiomas, en Cristo. Y lo estamos logrando hasta cierto grado. Pero lamento tener que decirles que entre más se aproxima la venida de Cristo, más nos vamos apartando de la sana doctrina. Que cada vez estoy escuchando más tonteras, antibíblicas enseñanzas. Y temo, como dijo Jesús, cuando regrese encontraré fe. Porque fe viene del oír, ¿y el oír de qué? De la palabra. Pero si no se está predicando la palabra, si no se está enseñando la palabra, si no, mire, las denominaciones que fueron la base que levantó el cristianismo en los Estados Unidos, metodismo, bautista, etcétera, etcétera, tuvieron grandes avivamientos. Muchos de esos grupos presbiterianos, luteranos y todos que fueron formándose a base y alrededor de diferentes tipos de gobiernos. Pero hoy en día está bajo cuestión el nacimiento virginal y la inspiración de la palabra. Si la inspiración de la palabra está bajo duda, ¿quién determina qué porción de la escritura es inspirada? ¿Un hombre? Dios nos ayude. Porque el que confía en el hombre, maldito es. Mejor lean esto. Y escúchenme bien lo que digo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Algún día quizás Miguel Cárcamo, usted mismo lo dijo y está bien. Ahora, si me equivoco en lo que digo, por favor déjenme saber. No crean que soy, ¿cuál es la palabra que busco? Infalible. Infalible, esa es la palabra. No soy infalible, solo la palabra y Dios son infalibles. Yo no lo soy. Y les digo eso porque un día no estaré y estará otro aquí. Y quiero que lo respeten, pero a la vez tengan por seguro que no es infalible. No esperen a Jesús que venga a pastorearlo. Él va a mandar a alguien. Y es posible que está empezando en diferentes áreas de madurez. No esperen que sea la persona o que hable como yo hablo. A lo mejor habla más educado. A lo mejor acaba de llegar del rancho, no ha tenido los años de ser bombardeado con correcciones como yo he sido. Pero no importa qué tantos cambios vengan de aquí en 20, 30 años, el Señor sigue siendo el mismo. Amén. Y Él sigue siendo el que distribuye y el que llama y el que equipa, el que constituye. Él no entrega su autoridad a nadie. Dios está encargado, es soberano, es increíble y a Él sirven. Y mientras el que está en el púlpito no diga algo contrario, escúchenme. A mí no me gusta cómo se viste. Mientras esté bien modestamente vestido, porque hay iglesias que si no usan corbata no lo dejan a uno predicar. He estado en eso. Entrevistado en una estación de radio, tuve que ir a comprar a Walmart una corbata para poder ser entrevistado en la televisión, porque ahí todos tenían que usar corbata. Gracias a Dios que me perdonaron, porque la verdad es que querían corbata y un saco, y no encontré un saco primeramente no tenía el dinero. Yo compré la corbata y me dejaron y me entrevistaron. Ya no me invitaron, porque no llevé el saco, no sé. Pero tenemos tanta gente que tiene tantas cuestiones, pero mientras no sean antibíblicas. Mire, estuve en una iglesia donde me dijeron que el pastor siempre debe traer saco y corbata. Le dije, está bien. Me puse corbata, me puse saco y fui para poder predicar. Pero estábamos en almuerzo y me dice él, ¿cómo te viste tú en la iglesia? Pues a veces así. ¿Cómo? Si el púlpito es sagrado, también este templo es sagrado.
Y Dios me acepta con esta camisa. Porque no es la camisa que me hace, sino lo que yo digo que importa. Amén, vamos puestos de pie. Dios no hace nada al azar. Y como dijo el hermano Cárcamo, a veces Dios permite divisiones. Pero siempre lo permite para el bien, no para mal. Que tenemos que tener cuidado con estar seguros de lo que se dice de aquí, es respaldado por esto, porque un pastor en San Francisco levantó una iglesia que se llama The Neighborhood Church. La iglesia creció, llegó a miles. Compraron todo un rascacielos, todo un piso, 2 pisos, si me acuerdo bien, para la iglesia. Y llegó un día que estaba predicando y una ancianita en medio camino se puso de pie y dice: pastor, eso no está en la Biblia. Y agarró la Biblia y la tiró. De aquí en adelante yo soy la Biblia. Ahí la gente debería haberse puesto de pie y largarse. Lo deberían de haber reprendido. No lo hicieron, terminaron cometiendo suicida con este pastor en Jonestown, al norte de Sudamérica. Y hay muchas religiones que se han desviado de la palabra, pero me da tristeza que la gente no estudia suficiente para reaccionar como deben. Que Dios nos ayude. Yo quisiera, si llego al cielo primero, que poco a poco empiece a verlos a ustedes llegar. No rápido, que duren más años. Quiero disfrutar la mansión, hermano, antes de que vengan ustedes. Vamos delante de Dios. Divino Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, en lo que se aproximan los últimos días, cuando tú aparecerás en las nubes. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos si es que todavía vivimos. Y en ese abrir y cerrar, nuestro cuerpo será glorificado, Señor. Y por fin llegaremos a nuestro verdadero y eterno descanso. Y como el canto dice, cambiaremos la cruz que tomamos para seguirte y nos darás una corona. Y Dios, como seremos tu verdadera iglesia, nos quitaremos la corona y la depositaremos a tus pies. Porque tú, y solo para ti es la gloria, Señor. Y llegando al cielo allá, reconoceremos. Oh, Señor. Pero mientras, por favor, danos sabiduría celestial. Pon un hambre, una sed en nosotros por tu palabra, Señor. Porque no queremos ser engañados. Hay cosas que se dicen que se oyen bonitas. Pero como dijo Jesús al diablo, escrito está. Como los discípulos le dijeron al concilio, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Oh Dios, ayúdanos a perseverar en tu palabra y a perseverar como tu familia. Ayúdanos que como miembros no seamos causa de división. No dejemos de funcionar por capricho o egoísmo, porque no nos dieron lo que queríamos, sino que funcionemos para tu honra y tu gloria, ya sea que hablemos, comamos, bebamos, trabajemos, sea para tu gloria, Señor.
Y te damos gracias por nuestra salvación en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros en el amor de Cristo.